¿Qué pasa cuando una actriz se roba no solo los reflectores del cine, sino también el corazón de un presidente? Y si además su vida está marcada por tragedias, exilios, escándalos mediáticos y un legado cultural que ni la muerte pudo apagar? Hoy te contaremos la historia de Sacha Montenegro, la vedette que fue mucho más que una figura de deseo, fue símbolo, escándalo, poder y víctima. Su vida parece sacada de una novela, pero fue real. Y es una de las más intensas que jamás se han contado. Desde los cabarets hasta los pinos, Sacha Montenegro vivió una existencia de extremos, entre el glamour y la guerra, el amor y la traición, la fama y el olvido. Nacida en Italia, criada en Argentina, consagrada en México y recordada en toda Latinoamérica, su historia tiene de todo: persecuciones nazis, pasiones presidenciales, batallas legales, rupturas familiares y una lucha silenciosa contra una enfermedad que se la llevó justo el día de San Valentín. ¿Quieres saber por qué Sacha sigue siendo una leyenda? Quédate, porque estás a punto de descubrirlo todo. El 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad, se anunció que Sacha Montenegro, ícono del cine de ficheras y exesposa de un presidente mexicano, había muerto en total discreción en Cuernavaca. A sus 78 años, víctima de un derrame cerebral provocado por cáncer de pulmón, Sacha se apagó tras décadas de permanecer en el ojo del huracán mediático. La noticia generó conmoción inmediata, pero también una avalancha de recuerdos sobre una mujer que vivió 1000 vidas en una sola. ¿Cómo fue posible tanto en una sola existencia? Si este tipo de historias te atrapan, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Aquí desenterramos biografías fascinantes, repasamos escándalos ocultos y recordamos a quienes marcaron una época. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas vidas que parecen películas. Comenta, comparte y únete a esta comunidad que valora el buen contenido. Porque si tú te emocionas con cada historia, nosotros seguiremos contándolas. No más historias a medias, aquí vas a saberlo todo. Suscríbete ahora, que lo mejor apenas comienza. Alexandra Asimovic Popovic nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, en pleno caos de la posguerra. Su familia era de origen yugoslavo, aristócratas montenegrinos que huyeron de los horrores nazis tras perder a varios miembros en campos de concentración. Su nacimiento fue un acto de supervivencia, y su infancia se desarrolló en un contexto donde el silencio era doloroso y la memoria era peligrosa. Cuando aún era bebé, la familia emigró a Argentina buscando un nuevo comienzo. Lo que encontraron fue más tragedia: la muerte de su padre Sibojin. Tras la pérdida, su madre, Silvia Popovic, rehizo su vida con un poderoso empresario argentino. Sacha creció entre lujos en Mendoza y Buenos Aires, pero también en un entorno donde el pasado estaba lleno de heridas sin cerrar. Fue en Argentina donde estudió, aprendió idiomas y mostró desde muy joven una belleza impactante que llamó la atención de fotógrafos y productores. Su rostro era único, europeo, pero con una expresión que podía ser dulce y desafiante al mismo tiempo. Su presencia, aún sin hablar, llenaba la habitación. En Buenos Aires, Sacha comenzó su incursión en el mundo del modelaje. Apareció en revistas populares como Chicas, Fotoserie, novelas de amor y ternura, ganándose rápidamente un lugar como modelo fotográfica. Pero ella quería más. Sabía que su rostro podía estar en pantallas y no solo en papel. En 1969, a los 23 años, recibió una propuesta para trabajar en cine, en México. Aceptó sin saber que ese viaje sería un punto de no retorno. Abandonó Argentina sin mirar atrás y comenzó su nueva vida en un país que la adoptaría como propia. Ya en México, comenzó haciendo fotonovelas, papeles menores y modelaje de cartel. Pero su figura rápidamente se convirtió en algo más. En 1972, obtuvo sus primeros papeles estelares en Un sueño de amor de Rubén Galindo y Un amor extraño de Tito Davidson. Luego, en 1973, incursionó en el cine fantástico con las películas Santo contra la magia negra y Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Ya era parte del universo del culto popular mexicano. Pero lo que vendría después marcaría un antes y un después en su carrera. En 1975, Sacha protagonizó Bellas de Noche, considerada la primera película del género de ficheras. El éxito fue rotundo. Sacha no solo era bella, sabía actuar, seducir y dominar la pantalla. El cine de ficheras combinaba humor vulgar, erotismo y sátira social, y ella era su estrella más reluciente. Se convirtió en la fantasía nacional, la mujer que todos deseaban y que desafiaba la doble moral de la época. Era vedette, pero también actriz seria. Su nombre comenzó a figurar entre los más taquilleros del país, arrasando en cada estreno. Durante los años siguientes, Sacha Montenegro consolidó su reinado. Participó en cintas como Muñecas de Medianoche 1979, La Golfa del Barrio 1982,
Fieras en Brahma 1983 y Playa Prohibida 1985, arrasando en taquilla. Además, dejó su huella en películas como Blancanieves y Sus 7 amantes 1980, una sátira erótica que escandalizó al país, y La Pulquería 1981, una comedia donde brilló junto a leyendas del humor mexicano. Pero detrás de los escotes, lentejuelas y risas, había una mujer con ambiciones mucho más grandes que el escenario del cabaret. No era solo el cine lo que la rodeaba, la alta sociedad mexicana comenzó a mirarla con recelo y con deseo. Sus amistades se expandieron hacia empresarios, políticos, hombres de dinero e influencia. Uno de ellos fue el poderoso Manuel Rodríguez, del grupo Quinta Real, con quien mantuvo una relación. Pero fue en los años 80 cuando el país entero se paralizó al descubrir que Sacha Montenegro tenía una relación sentimental con el mismísimo presidente de México, José López Portillo. El escándalo fue monumental. Él estaba casado, y ella era Sacha. Mientras López Portillo lideraba el país, Sacha acaparaba portadas con rumores de encuentros privados, joyas, departamentos y privilegios. A pesar de las críticas, su popularidad creció. Se convirtió en un fenómeno de masas, y también en blanco de la moral conservadora. En 1985 nació su hija Nabila, y en 1987 su hijo Alexander. Ambos hijos nacieron antes de que el presidente se divorciara oficialmente. La prensa no perdonó. Pero ella nunca negó nada. Amo, y no me arrepiento, llegó a declarar. Era directa, sin rodeos. Una mujer sin miedo en un país que prefería el disimulo. En 1991, José López Portillo finalmente se divorció de Carmen Romano, y en 1995 se casó con Sacha Montenegro en una ceremonia civil. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Una vedette, esposa de un expresidente. Para algunos era un insulto, para otros un acto de justicia. Sacha no pidió permiso, tomó lo que la vida le ofrecía. Pero el cuento de hadas se desmoronó pronto. Con la edad, López Portillo enfermó gravemente y la familia legítima volvió a la escena, esta vez para enfrentarse directamente con Sacha. Durante los últimos años de vida de López Portillo, se desató una guerra legal por la herencia, los bienes y el control. Los hijos del expresidente nunca aceptaron a Sacha ni a sus hijos. La acusaron públicamente de manipularlo, de aislarlo, de querer quedarse con todo. Sacha respondió con silencio y abogados. Nunca vendió su historia a los medios. Nunca escribió un libro revelador. Aguantó. Su matrimonio no llegó a disolverse legalmente. Cuando él murió en 2004, ella quedó como viuda oficial, pero también como blanco de odio de una parte de la élite mexicana. Y aún así, resistió. A pesar de los ataques, Sacha Montenegro nunca desapareció del todo. Siguió haciendo pequeñas apariciones en cine, como en una de Zombies 2003 en España, o en The Enough Silence 2005, una cinta canadiense de corte independiente. También hizo algunos papeles breves en telenovelas, sin buscar papeles estelares. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Había vivido más de lo que muchas se atreven a soñar. Pero el precio fue alto. Escándalos, rechazo, aislamiento, y al final, una muerte silenciosa lejos del bullicio que alguna vez la rodeó. Y esta historia aún no termina. Queda mucho por contar sobre Sacha Montenegro, sus peleas por la herencia, sus últimos años en Cuernavaca, lo que sus hijos viven hoy, y el legado que dejó en el corazón de un país que la deseó, la juzgó y la recordó. Si no quieres perderte la continuación, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las vidas más increíbles jamás contadas. Porque lo que viene, te va a sorprender aún más. Convertida en una figura mediática de alto impacto, Sacha Montenegro enfrentó los años 90 con un nuevo rol, esposa del expresidente de México. Pero lejos de significar tranquilidad, esa nueva etapa abrió la puerta a una serie de enfrentamientos legales, familiares y sociales. Mientras muchas esperaban que abandonara los escenarios, Sacha nunca renunció del todo a su vida artística. Aunque sus apariciones en cine disminuyeron, no desapareció. Participó en telenovelas de Televisa, realizó apariciones especiales y mantuvo viva la chispa de su presencia mediática, aunque ahora con una aura más seria y selectiva. Entre los proyectos en los que participó en esa época, destacó su presencia en eventos culturales y algunos festivales de cine mexicano que buscaban rescatar la historia del cine popular. Sacha era una invitada recurrente, no solo por nostalgia, sino por respeto. Aunque nunca fue galardonada por instituciones oficiales como la Academia Mexicana de Cine, en el circuito alternativo y popular siempre fue homenajeada como una figura indispensable del espectáculo. Su legado comenzó a ser reconocido no solo por lo que representó en taquilla, sino por su carácter transgresor. A inicios de los 2000,
Cuando muchos la daban por retirada, Sacha sorprendió con su aparición en la comedia española Una de Zombies 2003, donde interpretó a una versión satírica de sí misma. Aunque fue un papel breve, su presencia provocó ovaciones entre los fanáticos del cine retro. Poco después, participó en la cinta canadiense de Enough Silence 2005, una producción independiente donde interpretó un rol mucho más introspectivo. Estas actuaciones probaron que aún tenía la capacidad de reinventarse y actuar fuera del molde que la encasilló durante años. Mientras tanto, la batalla legal con la familia de López Portillo seguía desarrollándose. El expresidente había dejado una herencia considerable, incluyendo propiedades, derechos, obras de arte y recursos financieros que sus hijos mayores no querían compartir. Sacha, como viuda legítima, defendía los derechos suyos y de sus hijos. Las audiencias judiciales se volvieron noticia constante, y cada documento filtrado era tema de escándalo. Sacha nunca dio entrevistas exclusivas ni participó en programas para contar su versión. Su silencio era estratégico. Dejó que hablaran los hechos, sus abogados y la ley. La opinión pública se dividía. Algunos consideraban que Sacha era una oportunista que se aprovechó de un hombre mayor. Otros, por el contrario, la veían como una mujer valiente que enfrentó con dignidad a una familia poderosa que siempre la despreció. Sus hijos también quedaron atrapados en esta guerra de linajes, sin poder evitar el escarnio público. Sacha, por su parte, mantuvo una imagen serena. Aparecía en eventos con vestidos sobrios, maquillaje elegante y una actitud contenida que contrastaba con la explosividad de su juventud. Al llegar a sus 60 años, Sacha comenzó a limitar sus apariciones públicas. Se instaló de forma definitiva en Cuernavaca, Morelos, una ciudad tranquila con clima templado donde buscó algo de paz. Desde allí, mantuvo contacto con algunos medios, pero solo de forma ocasional. Sus hijos vivían alejados del espectáculo, y ella parecía dedicada por completo a su vida privada. Algunos rumores indicaban que se dedicaba a la pintura, otros que había comenzado a escribir memorias que jamás publicó. Pero lo cierto es que Sacha eligió el silencio como refugio. El paso del tiempo no disminuyó la curiosidad del público por la figura de Sacha Montenegro. A pesar de su retiro, su nombre seguía resonando en la cultura popular mexicana. Cada vez que alguna televisora reprogramaba sus películas, especialmente Bellas de Noche, La Pulquería o Las Vedetes, renacía el debate sobre su impacto en el cine nacional. Críticos contemporáneos comenzaron a reinterpretar su trabajo no solo como entretenimiento erótico, sino como un reflejo audaz de la sexualidad reprimida de una sociedad que en público la criticaba, pero en privado la idolatraba. Su nombre se convirtió en sinónimo de glamour clásico, pero también de una figura controversial que rompió los códigos de lo permitido para las mujeres en México. Mientras otras vedetes cayeron en el olvido, Sacha logró mantenerse vigente como símbolo, en parte por la historia con López Portillo, pero también porque nunca cedió al escándalo fácil. Ella decidió ser un personaje serio en su propia historia. Se alejó del espectáculo, pero nunca renegó de él. Por eso, muchos la admiraban como una mujer que supo reinventarse. A partir de 2010, su imagen comenzó a circular en redes sociales con más frecuencia. Clips de sus películas, entrevistas antiguas y frases célebres eran compartidas por una nueva generación que la descubría sin prejuicios. Sacha se volvió una figura de culto en plataformas digitales. La comunidad LGBTQI la adoptó como un ícono retro, revalorizando su estilo, sus gestos, su carácter dominante y elegante. Jóvenes que nunca la vieron en cines comenzaban a rendirle tributo en fiestas temáticas, perfiles de Instagram, y hasta imitaciones en shows de drag queens. En julio de 2022, su nombre volvió a aparecer en todos los noticieros cuando se reveló públicamente que Sacha Montenegro seguía recibiendo una pensión presidencial de más de 1.600.000 pesos al año. Esto provocó un escándalo político y mediático, especialmente porque esas pensiones habían sido supuestamente eliminadas. Mientras los programas de análisis discutían la legalidad de la situación, las redes sociales volvían a llenarse con su imagen. Algunos la criticaban con dureza, otros la defendían. Una vez más, Sacha estaba en el centro del debate nacional. Pero más allá del dinero, lo que se discutía era su legitimidad. ¿Merecía Sacha ese beneficio como viuda de un expresidente? ¿Era una actriz o una figura política? ¿Una oportunista o una víctima de las élites? Cada medio tenía una versión. Cada opinólogo tenía una conclusión. Pero Sacha, fiel a su estilo, no dijo nada. No dio entrevistas, no aclaró, no atacó. El silencio, para ella, era más poderoso que cualquier portada. A su edad, ya no necesitaba defenderse. Su historia hablaba por ella, y la historia, como siempre, estaba dividida. Hacia finales de 2023, su estado de salud comenzó a deteriorarse.
Nadie lo sabía públicamente, pero sus visitas a médicos en Cuernavaca eran más frecuentes. Vecinos comentaban que se le veía más delgada, con la voz débil, pero siempre vestida con discreta elegancia. Se sabía que sufría de problemas respiratorios, pero no se conocía el diagnóstico exacto. Hasta que, el 14 de febrero de 2024, su nombre volvió a ocupar todos los titulares. Sacha Montenegro había muerto. A los 78 años, la mujer, que fue deseo, poder y escándalo, se había ido sin escándalo, en silencio. Sacha Montenegro no fue una mujer común. Fue actriz, fue símbolo sexual, fue musa, fue esposa de un presidente, y fue también el blanco constante de una sociedad que nunca supo muy bien si amarla o juzgarla. Su vida estuvo marcada por el contraste. Nació en medio de la guerra, fue hija del exilio, creció entre el lujo y la pérdida, y vivió entre la fama y el escándalo. Su figura, siempre elegante, desafiante y poderosa, no solo conquistó las pantallas, sino también los pasillos del poder y los titulares de toda una nación. Murió como vivió, con estilo, rodeada de misterio, y sin pedir permiso. Sacha Montenegro dejó un legado que trasciende el cine y el espectáculo. Es parte de la memoria colectiva de México, una figura imposible de ignorar, que abrió caminos a su manera y que dejó en claro que las mujeres no tienen que encajar en los moldes que otros les imponen. Fue libre, fue intensa, y por eso, sigue siendo inolvidable. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o simplemente te atrapó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí te traemos las vidas más impactantes, los secretos mejor guardados y los personajes que definieron una época. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Comparte este video con quienes recuerden a Sacha o quieran conocerla por primera vez. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de su vida te pareció más fascinante? Porque esto no termina aquí, apenas estamos comenzando.